Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Les saludo propiamente su servidor Arturo de Villanueva. Les saluda desde aquí de Oaxaca. Tomando en cuenta cómo es el formato propiamente de esta plática, pues sería de la siguiente manera para que lo tengan claro para nuestros amigos del centro iberoamericano. Solamente propiamente sería una plática de 30 minutos aproximadamente, en la cual pues todos los participantes que pues no están ahorita en pantalla, no los logro ver, pueden hacer cualquier pregunta al culminar propiamente esta plática. Entonces, voy a, como les comento, 30 minutos aproximadamente de plática, y luego ahí en el chat estimo que ahí pueden dejar sus preguntas directamente para cualquier cuestión que estimen oportuna, así como, obviamente, así como cualquier comentario que estimen necesario. Bueno, vamos a comenzar la presente plática. Regáleme un segundo nada más. Listo. Bueno, vamos a comenzar con la plática del día de hoy. Espero 30 minutos y posteriormente cualquier pregunta, comentario que estimen oportuno, pues en el chat directamente pueden señalar las preguntas. Bueno, vamos a comenzar con esto. Eh, a ver. Primero, el tema que vamos a abordar el día de hoy se denomina de la siguiente manera. Se denomina el asesor jurídico en el proceso penal acusatorio. Lo que vamos a abordar es uno de los sujetos procedimentales, propiamente que existen en el proceso penal acusatorio, que es aquella persona que representa a la víctima, ¿sale? Que es aquella persona que representa a la víctima. El asesor jurídico, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente el 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, representa a la víctima. Y fíjense que esto, bueno, es algo, digamos, de cierta manera novedoso, ¿sale? Los derechos de la víctima, constitucionalmente hablando, aparecen a partir del año 1993, en donde se hace una reforma en la cual se señala que la víctima tiene el derecho a ser asesorada y ser guiada en el proceso. Nada más que en 1993 lo que se tenía era que ese asesoramiento, ese seguimiento que se realiza propiamente a la víctima, se realizaría a partir del Ministerio Público. Entonces, en 1993, cuando nace el derecho de la víctima a ser asesorado en un proceso, acaece propiamente a partir de una obligación del Ministerio Público para los efectos de darle esa atención a la víctima, y nace como un derecho en 1993. En el año 2000 se hace una modificación tanto al artículo 21 como al artículo 20 de la Constitución, y por lo que hace el artículo 21, se establece la facultad de impugnar las decisiones del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal, y también se crea el apartado B de la Constitución, que tiene que ver con los derechos de la víctima, en la cual para verificar, o se hace alusión, perdón, a varios derechos, como lo es el asesoramiento, como lo es la atención inmediata, la atención de urgencia, como lo es la reparación del daño. Y finalmente, en el año 2008, con la famosa reforma en proceso penal acusatorio, pues se puede apreciar propiamente la existencia ya de un apartado C, específicamente con una amplia gama de derechos de la víctima. Nosotros tocaremos propiamente un derecho de la víctima que se traduce en la presencia de un abogado en el proceso penal, y el cual es el asesor jurídico o la asesora jurídica. Bueno, entonces aquí el nombre lo puse muy rápido, pero en realidad debería decir ahí la persona asesora jurídica, ¿sale? Por cuestión de género, obviamente. Entonces, es la persona asesora jurídica, él o la abogada, la persona abogada que pretenderá representar los derechos de las víctimas. Para poder abordar esto, compañeros y compañeras que están en el chat, bueno, lo vamos a dividir en 4 puntos. Están esperando ser lo más puntual posible y ser lo más específico posible. Y es esto: primero, los aspectos de base, aspectos que tienen que ver con qué es el asesor jurídico, cómo existe el asesor jurídico,
y de qué manera el asesor jurídico pues importa para el proceso penal. En cuanto a aspectos, digamos, en general, conforme al proceso, es decir, cómo está el proceso, qué es el proceso, las finalidades que buscan, etcétera, ¿no? Algunos puntos que nos parecen importantes. Segundo tema que vamos a abordar es la víctima y derechos humanos, es decir, la víctima eh, como una persona que interviene en un proceso penal y que es uno de los dos grandes intervinientes en el proceso y que trascienden al proceso, como lo es la víctima y la persona imputada. Entonces, tenemos como segundo tema que vamos a abordar, víctima y derechos humanos. Como tercer tema que vamos a abordar es ya la función del asesor jurídico en el proceso penal acusatorio, qué es lo que puede o qué es lo que realiza o podría realizar él o la asesora jurídica en el momento de las audiencias propiamente, en las audiencias del proceso penal acusatorio o en toda la investigación, intermedio y juicio del proceso penal acusatorio. Y en el punto número 4 haremos alusión a algunas sentencias, algunas resoluciones o precedentes de la Suprema Corte de Justicia que han abordado algunos temas que nos parecen importantes con respecto a los derechos de la víctima y también obviamente al asesor jurídico. Entonces, nos sentaremos en esos 4 puntos para platicar esto el día de hoy. Vamos con la primera cuestión. Abordemos, compañeros y compañeras, la primera cuestión. El punto es, a ver, bueno, aquí está un poco incorrecto el primer tema, pero es aspectos de base o el proceso penal, un resumen que son, digamos, temas importantes en el proceso penal. Primero, las etapas del proceso penal acusatorio. Como ustedes perfectamente saben, conforme al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establecen las 3 etapas del proceso penal acusatorio: investigación, intermedio y juicio. ¿Sale? Estas etapas fueron, digamos, más delimitadas o fueron claramente especificadas a partir de algunos precedentes de la Corte, sobre todo a partir de un famoso precedente que forjó la doctrina de apertura y cierre de etapas del proceso penal acusatorio de la primera sala de la Suprema Corte, que es el amparo directo en revisión 669 diagonal 2015. En el amparo directo en revisión 669-2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó la idea de la apertura y cierre de etapas. Una vez actualizada propiamente la apertura de una etapa y el cierre de la otra, no se puede regresar a la anterior, salvo que exista algún mecanismo que pudiese en su debido caso generar esto y que esté previsto, ya sea en la norma o jurisprudencialmente hablando. Por ejemplo, una vez cerrada la investigación, ya cerrada la investigación, solamente procede la reapertura de la investigación. La reapertura de la investigación sería propiamente la herramienta para poder regresar una vez cerrada la investigación y que estamos en el tiempo para formular acusación, independientemente que ya estamos todavía en etapa de investigación, podríamos regresar al plazo de investigación complementaria. O inclusive, imaginemos que se presenta antes de que se formule la acusación, ya se formule la acusación y el juez o la jueza señala fecha para esa incidencia de reapertura y lo podría regresar a etapas anteriores, siempre y cuando se hubiese presentado antes de la presentación de la acusación esa petición de reapertura de la investigación, conforme al 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sale? Entonces, ese es un mecanismo. Otro mecanismo podría ser el hecho de que se plantee el juicio de amparo contra el auto de vinculación a proceso, y como ustedes saben, el juicio de amparo contra el auto de vinculación a proceso, lo que hace es que una vez que se dicta el auto de apertura a juicio oral, se queda en suspenso el proceso. Y si, por ejemplo, el juez de distrito o el tribunal colegiado en vía de revisión estima que se debe revocar el auto de vinculación a proceso para efectos de reposición del mismo, es posible que de etapa intermedia pasemos a etapa de investigación, reponiendo el procedimiento, pero solamente tenemos este supuesto. Pero no tenemos el supuesto de que una vez realizado el juicio, digamos el amparo directo, no se puede tocar etapas anteriores. Entonces, ese amparo directo en revisión 669-2015, lo importante que abordó ese amparo directo en revisión 669-2015 fue propiamente la precisión relativa a las 3 etapas del proceso penal. Y en esas 3 etapas es donde puede intervenir sin duda alguna el asesor jurídico, como posteriormente lo comentaremos. La Suprema Corte ya ha tenido precedentes en las cuales asimila o iguala, o por así decirlo,
le da exactamente las mismas características al asesor jurídico como si fuese el defensor. De hecho, en ciertas contradicciones de tesis y ciertos amparos, la Suprema Corte también define al asesor jurídico como el defensor de la víctima, ¿sale? Entonces, el asesor jurídico puede actuar en las 3 etapas del proceso penal acusatorio sin problema alguno. Primera cuestión. Segunda cuestión, las finalidades, los derechos y los principios. Dentro de las finalidades del proceso recordarán que tenemos 4 conforme a la Constitución: proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune, esclarecer los hechos y el tema de la reparación del daño. Cada una de esas finalidades han sido abordadas sobre todo por la Suprema Corte cuando han tocado los derechos de las víctimas. De ahí que el asesor jurídico debe tener presente esas finalidades. Hoy tocaremos, por ejemplo, el tema de grupos sospechosos y cómo el asesor jurídico, la asesora jurídica, pues debe tener el conocimiento de si tiene una víctima con cierta calidad o de grupo sospechoso para poder obviamente asesorarla correctamente. Las finalidades del proceso son importantes tenerlas presentes a partir de la actividad que realice él o la asesora jurídica. Los derechos, sin duda alguna, el artículo 20, apartado C y el 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales relativo a los derechos de la víctima, así como la Ley General de Víctimas y así como otras leyes que establecen derechos de las víctimas, son cuestiones que son importantes tenerlos presentes por parte de los asesores jurídicos para hacer valer los derechos de las mismas. Ahorita haremos algunos comentarios de cómo los derechos de las víctimas son la herramienta, son, digamos, la base para que él o la asesora jurídica pues actúen en el proceso. Los principios, que también se marca ahí como punto número 2, son relevantes para efectos de poder argumentar como asesor jurídico. Al final de estos 4 puntos que vamos a abordar, comentaremos esta cuestión relativa a cómo la Suprema Corte, a través de los diversos principios de celeridad, de continuidad, de concentración, en la Suprema Corte resolvió una contradicción de tesis que tiene que ver con el tema relativo a las omisiones de la investigación del Ministerio Público. Tomó como base de argumentación los principios que existen en el proceso penal acusatorio para los efectos de poder resolver si el juicio de amparo se advierte improcedente por definitividad ante la impugnación de las omisiones del Ministerio Público o es preferible que la víctima acuda ante el juez de control para el tema relativo a las omisiones que afectan la investigación. Entonces, estas finalidades propiamente estos principios abonaron o ayudaron para poder resolver esta contradicción de tesis que en un momento comentaremos. Y tercer punto, las personas en el procedimiento o del procedimiento. El tercer punto tiene que ver con que tengamos presente que en el proceso está el juez o la jueza, la persona defensora o defensor, la persona defensora, la persona asesora jurídica, la persona víctima, la persona imputada, y cada uno de ellos cumple una función. En el caso del Ministerio Público, el Ministerio Público no representa a la víctima. Eso es lo que tenemos que tener muy claramente. En 1993 se generó esa idea de que el Ministerio Público asesora a la víctima, pero la idea de ese derecho al asesoramiento es para que la víctima tenga conocimiento de su asunto. Pero una vez una vez que nace el derecho a un asesor jurídico, el Ministerio Público, si bien es cierto, tiene la obligación también de darle información a la víctima, también asesorarlo en su debido caso, darle consejos, platicar con la víctima, hacerle de su conocimiento cómo va el asunto. Sin embargo, compañeros y compañeras, el Ministerio Público no es un representante de la víctima, es un representante de la sociedad del Ministerio Público. La persona fiscal, cuando genera o realiza cualquier tipo de acto, debe estar velando por los derechos tanto de la víctima como del imputado o como de cualquier tipo de persona que se encuentre en el proceso. Entonces, la función del fiscal, del MP, no es proteger o representar exclusivamente a la víctima. La función del fiscal, de la persona fiscal, Ministerio Público, es propiamente el punto de representar a la sociedad, lo cual implica representar tanto a la víctima como al imputado. Por esa razón, el imputado, la víctima,
cuando el Ministerio Público genera actos de investigación para los dos, no para la víctima o para el imputado, nada más. Es para los dos, es para los efectos de esclarecer el hecho. Entonces, la figura del fiscal es una figura que representa a la sociedad. Y eso lo ha advertido la Suprema Corte a partir de los precedentes que ha emitido en materia de asesoría jurídica victimal. ¿Sale? Entonces, tengamos presente eso, compañeros y compañeras, para efectos de no confundir la función de la institución ministerial. El Ministerio Público está hecho para representar a la sociedad, no a la víctima exclusivamente, ni tan obviamente al imputado, sino a todas aquellas personas que se encuentran presentes en el procedimiento penal acusatorio. ¿Sale? Es la razón por la cual el defensor o la persona defensora y la persona asesora jurídica, él o la asesora, según la Suprema Corte, ambos representan a cada uno de sus, valga la redundancia, representados. El defensor o defensora representa al imputado y él o la asesora representa a la víctima. Ellos sí tienen una representación específica como lo es la víctima o el imputado. El Ministerio Público no tiene esa función el fiscal. La persona fiscal no tiene esa función propiamente, para que lo tengan presente. Entonces, tercer punto, las personas en el procedimiento, es importante recalcar y tener presente que la función de la institución ministerial es representar a la sociedad. Y esto tiene, digamos, efectos o resultados importantes. Eso implica que el Ministerio Público tiene la obligación de investigar cualquier petición que le haga la defensa siempre y cuando sea pertinente, porque el Ministerio Público está obligado a investigar todo aquello que sea relevante para el caso, independientemente que sea a favor de la víctima o sea a favor del imputado. Por eso, si por ejemplo, no sé, a veces he escuchado algún, no sé, servidor público, diputado, senador, hasta el propio presidente, y alguna vez escuché, que cómo es posible que el Ministerio Público esté investigando cuestiones del imputado. Pues es entendible, quizás muchos de ellos no son abogados, pero pues deberían tener asesores que les digan, que tengan un correcto lenguaje y a partir de eso señalar que claro, que por supuesto que desde luego el Ministerio Público puede hacer actos de investigación, tanto aquellos que les solicite la víctima como aquellos que les solicite el imputado, porque es una obligación del fiscal representar a la sociedad, no a una de las partes en específico. En cambio, el asesor jurídico y el defensor o defensora, pues no tienen esa obligación de investigar a favor de la otra persona. Claro que si correcta o incorrectamente, mejor dicho, investigan a favor de la otra parte, pues es un problema, una deficiencia, digamos, del asesor o asesora o defensor o defensora. Primer punto, pequeñas bases o cuestiones del proceso penal. Segundo punto, compañeros y compañeras. Segundo punto. El segundo punto tiene que ver con la víctima y derechos humanos. ¿Sale? La víctima y sus derechos humanos. Los derechos de las víctimas. Como ustedes ven ahí, dice derechos de las víctimas y sistema para las víctimas en grupos sospechosos. Primero, todo asesor jurídico debe tener claro que tenemos un sistema internacional de derechos humanos que se erige en un sistema universal y sistemas regionales de derechos humanos. Eso implica que él o la asesora jurídica deben tener un amplio bagaje sobre los derechos de las víctimas de delitos que se encuentran presentes en el sistema universal y en el sistema regional. En general, todos los derechos como la reparación del daño, la facultad de impugnación, el tema relativo al apersonamiento, o mejor dicho, la representación, están latentes propiamente tanto en el sistema universal como en el sistema regional de derechos humanos. De hecho, de ahí surgen algunos temas o ideas para grupos sospechosos que ahorita vamos a comentar. En la Constitución está en el 20 apartado C de la Constitución, allí están propiamente los derechos de las víctimas y la Suprema Corte ya ha abordado, pues ya en diversas ocasiones, esta cuestión relativa a los derechos de las víctimas, tanto en reparación del daño, asesoría jurídica, atención inmediata de urgencia, atención médica y psicológica, el tema relativo al ofrecimiento probatorio. Ya la Corte ha abordado diversos precedentes que tienen que ver con la interpretación de la Constitución. Entonces,
Ahí están los derechos propiamente de la asesoría de la víctima y que debe conocer él y la asesora jurídica al momento en el cual pues presenten algún argumento, alguna petición en el caso, ¿no? En el caso, la Constitución. 3. Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como diversos artículos que se encuentran regados en el Código Nacional, en el cual se habla del asesor, de la víctima, es obligatorio que el asesor jurídico conozca cada una de esas disposiciones del Código Nacional y que inclusive, ahorita platicaremos cómo una de ellas, el 109 del Código Nacional, ha sido interpretada en varias ocasiones por la Suprema Corte para poder abordar los derechos de las víctimas y conforme a esos derechos darle cierta amplitud a estos derechos para poder tener un equilibrio entre la persona asesora y la persona defensora de víctima e imputada. Entonces, tener presente esos derechos propiamente que están en el Código Nacional. En las diversas leyes, si por ejemplo alguno de los colegas que están ahorita, bueno, conectados, que son, veo varios colegas acá, a Cintia, a Dalila, a David, bueno, los veo conectados, pero no veo sus rostros. Si cada uno de ustedes o cada una de ustedes, en vía de ejemplo, lleva, supongamos, un asunto de desaparición forzada de personas, la ley general en materia de desaparición forzada de personas establece propiamente derechos en específico para ese tipo de casos. Si por ejemplo, no sé, María Concepción lleva un asunto en el cual tenga que ver con cuestiones de género, pues hay una ley de acceso a una vida libre de violencia que debe tenerla presente para los efectos de advertir el número de derechos que están en esas leyes. Me refiero a las leyes propiamente. Si mi estimado Jordi Iván lleva un asunto de tortura en el cual su imputado, perdón, su víctima es víctima de tortura según la denuncia presentada, entonces es viable que mi estimado Jordi Iván pues conozca propiamente la ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de tortura propiamente. Entonces, hay diversas leyes que tocan este punto. No sé, si Jorge Víctor Lee Jiménez tiene una víctima que tiene aproximadamente 65, 70 años, pues recientemente inclusive, bueno, hay una ley propiamente de las personas mayores de edad o de la tercera edad, o hay personas adultas propiamente. Inclusive recientemente la Dirección General de Derechos Humanos publicó un manual para las personas mayores de edad, propiamente como un grupo sospechoso. Entonces, hay diversas leyes que debe conocer él o la asesora jurídica. Sistema para víctimas en grupos de sospechosos, dice ahí. Aquí me refiero, y voy a reiterar algo dicho anteriormente. Punto número 1, dice, de delitos específicos. ¿Por qué? Bueno, a partir del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a partir del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en vía de ejemplo, en casos como, bueno, casos mexicanos, supongamos casos mexicanos, como lo es el caso Alvarado, Espinosa, como lo es propiamente el caso Rosendo Radilla Pacheco, ¿sale? En estos casos se habla de la desaparición forzada. Y estos casos, Rosendo Radilla Pacheco y el caso Alvarado Espinosa, son casos de desaparición forzada de personas en México ante la Corte Interamericana. Y esto es importante tenerlo presente, ¿por qué? Porque para esos casos de delitos en específico se encuentran presentes derechos humanos en específico de las víctimas, delitos en específico, delitos en específico. O por ejemplo, delitos sexuales como violación, como hostigamiento sexual. Es importante obviamente manejar los derechos humanos que se encuentran latentes dentro de esos delitos específicos. En vía de ejemplo, yo no me imagino, en vía de ejemplo, yo no me imagino, no cabe en mi mente, en pensar, inclusive en mi sentir, no cabe propiamente el pensar que un abogado o abogada esté representando los derechos de una víctima en violación y en su vida hubiese leído el caso Fernández Ortega de Inés Fernández Ortega o el caso de Valentina Rosendo Cantú de la Corte Interamericana. O, por ejemplo, una abogada o abogado que esté defendiendo, representando un asunto de feminicidio y no conozca o no tenga claro, por ejemplo, el amparo en revisión 554-2013 de la Suprema Corte que tiene que ver con el delito de feminicidio y, por supuesto, el asunto de Laura Claudia y Berenice, que es el caso, bueno, el caso González y otras, Campo Algodonero de la Corte Interamericana. ¿Por qué señalo esto? Porque son delitos en específico, delitos sexuales, delitos de género, temas de feminicidio. Es importante, obviamente, para una asesora jurídica conocer
estos casos, estas sentencias, porque si no, obviamente, pues hay una deficiencia en él o la asesora jurídica que plantee o desee plantear alguna cuestión ante la judicatura. Entonces, en delitos específicos se requiere tener, obviamente, pues un conocimiento extra por lo que hace a ese delito, independientemente del aspecto sustantivo, así como de las víctimas que se encuentran latentes dentro de esos específicos delitos. Primer punto. Segundo punto. Grupo sospechoso de derechos humanos en específico. Si tienen, por ejemplo, imaginemos una víctima que digamos, no puede, ha perdido la vista, está en silla de ruedas, la víctima ya ha perdido la vista. Ese abogado, esa abogada que pretende representar a la víctima, debe tener un alto bagaje sobre el conocimiento de lo que es los derechos de las personas con discapacidad. Recientemente la Suprema Corte emitió el protocolo de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, ese grupo sospechoso es prudente, es importante tenerlo presente. Van a asesorar a una víctima que es un niño, una niña, pues hay que tomar en consideración los tratados internacionales, la Convención de los Derechos del Niño, tanto la universal como la regional, la opinión consultiva 17 de la Corte Interamericana, el niño en el sistema de justicia, cada una de las observaciones que ha emitido el Comité de Derechos Humanos del Niño, y para que todo sea un poco más fácil, condensarlo y estudiarlo en el protocolo para juzgar casos de infancia y adolescencia que ha emitido la Suprema Corte, grupos sospechosos de derechos humanos. Y ahora supongamos que tengamos un caso en el cual tenemos una niña que está en silla de ruedas y aparte es una niña de un grupo indígena. Tenemos entonces lo que es la interseccionalidad, es decir, la unión de varios grupos sospechosos y el conocimiento de los tres grupos sospechosos, personas con discapacidad, personas con características de pueblos y comunidades indígenas y personas que se encuentran en el ámbito de la niñez, en la infancia propiamente. Entonces, sería importante conocer esos derechos, es importante, resulta importante conocer los derechos de esas víctimas en específico a partir de esos grupos sospechosos para poder darle vida, darle pauta a esos derechos de las víctimas en el caso. Entonces, es importante conocer esto, si no, simplemente sería un mero señalamiento, una mera especificación, meros argumentos legalistas que devienen del Código Nacional, pero sin ir más allá en los derechos específicos de las víctimas. Segundo punto. Tercer punto, compañeros. Ya me estoy ampliando un poco, pero pues no hay ningún problema, compañeros, con todo gusto. Si ustedes desean, obviamente, si ustedes les agrada la plática, pues seguimos platicando sin problema alguno. Obviamente, si hacen preguntas sería mucho mejor para mí, porque a mí lo que me interesa es que hagan las preguntas oportunas y a partir de eso, pues, ¿por qué no? Hasta generar los debates correspondientes, hasta generar incluso los debates correspondientes. Bueno, entonces, el asesor jurídico en el proceso penal acusatorio. Punto número 3. En la investigación, el asesor jurídico es el que representa a la víctima y como primer punto es el que debe solicitar. Si el fiscal no lo hace, hay que solicitar actos de investigación. Una primera cuestión que debe hacer el asesor jurídico, independientemente de la presentación de la denuncia, la querella o el requisito equivalente, una cuestión que debe realizar él o la asesora jurídica, independientemente de presentar la denuncia, es hacer un cúmulo de peticiones de actos de investigación al fiscal y también, ¿por qué no?, realizar sus propios actos de investigación. La asesoría jurídica victimal puede, uno, solicitar actos de investigación y dos, realizar sus propios actos de investigación. Entonces, no hay problema alguno en esto, compañeros y compañeras. No hay problema alguno. ¿Sale? Entonces, en cuanto a actos de investigación, es una obligación, inclusive el asesor jurídico, el promover o el tratar, el intentar aumentar el número o caudal probatorio que abone a la investigación. Y por eso el asesor jurídico, claro, que puede solicitar todos los actos de investigación que estime oportunos. O en su caso también, él mismo o ella misma, integrar su propia carpeta de investigación y después hacerla llegar al procedimiento. También es viable generar eso. Actos de investigación, en la investigación. Segundo punto, control de la acción penal, dice ahí. El asesor jurídico, al ser el abogado o la abogada, debe tener el control de la acción penal. ¿Y a qué me refiero con esto? El asesor jurídico, la asesora jurídica, ante aquellos actos que realice el Ministerio Público que le afecten a los derechos de la persona que representa, en el caso la víctima, pues debe impugnar esas decisiones, sea vía control judicial ordinario a partir del juez de control correspondiente,
o sea, vía juicio de amparo, que también es viable generar esto sin problema alguno. Hoy tocaremos algo de lo que la Corte resolvió hace un año con respecto a la personalidad que tiene el asesor jurídico en juicio de amparo. Entonces, eh, está propiamente señalando eso. Dice mi estimado Jordi Iván Saldaña Álvarez, ¿qué actos de investigación podríamos solicitar o realizar dependiendo de los delitos? Ejemplo, en robo con violencia, ¿cuáles podrían decirse que son básicos? Ni idea, mi estimado Jordi. ¿Sabes por qué? Porque no es un manual de delitos. Es decir, como te comento de la siguiente manera, amigo. No olvida, ten presente los delitos, pero ten presente el hecho, o sea, la cuestión fáctica. Me dices un robo con violencia. ¿Cuáles podrían ser aspectos básicos o esenciales? Mi estimado Jordi, pues eso dependería del caso concreto. A ver, ejemplo número 1, robo con violencia. Un sujeto entra a una casa, amaga a una familia, los amarra, se lleva todo lo que está, obviamente, se lleva las televisiones, se lleva, no sé, computadoras, rompe una caja que tiene la familia, se lo lleva, inclusive con una barreta rompe el piso y encuentra dinero guardado, se lo lleva, golpea a la familia, y se retira, y eran como las 12 de la noche, 11 de la noche, mi estimado Jordi. Ejemplo número 1. Ejemplo número 2, una persona va caminando en cualquier calle céntrica, un sujeto llega por detrás, con una navaja se le pone en el cuello y le quita su bolsa y huye. Los dos son robo con violencia. O uno podría ser inclusive robo a casa-habitación o robo calificado con violencia, y por el tema de casa-habitación también, y otro también es robo con violencia, porque los dos ocuparon violencia. Pero los dos fueron hechos en circunstancias distintas, tiempo, modo y lugar, ¿sale? Y el hecho de que se realicen en dos circunstancias distintas implica que habrá que visualizar el hecho para saber qué actos de investigación solicito. Quizás en el asunto de la casa, todo el tema de la inspección, dactiloscopía para las huellas en el lugar, el criminalista para que levante evidencia, el médico para que certifique a las personas que quizás fueron lesionadas, el perito, obviamente, que identifique los daños que están en el lugar, cuantificar los daños, algún perito para ver, cuantificar lo de las televisiones, las computadoras, toma de entrevistas de los vecinos, cámaras que se encontraron en el lugar. Es un ejemplo, en el ejemplo 1. En el ejemplo 2, podría ser testigos que estaban alrededor, pues pedirle algunos datos a la víctima para ver cuánto costaba su bolsa en su debido caso, qué tipo de bolsa era, alguna cámara alrededor del lugar, una inspección del sitio. Es decir, eso ya depende, mi estimado y apreciado Jordi, el caso concreto. Eso de ejemplo en robo con violencia, no, en la novena en la octava y novena época, mi estimado Jordi, de la Suprema Corte, es cuando la Corte a veces hacía, por el delito de homicidio, por el delito de robo o lesiones, se requieren tales elementos. Bueno, eso era en los 90s. Se trataba de dar, digamos, actos de prueba que se hacían en averiguación previa para que se generase de esa manera en la investigación. Pero hoy el tema es recopilar el mayor número de actos de investigación conforme al caso concreto. No podría existir un listado exacto de cada caso concreto. Incluso, mi estimado Jordi, te pongo un ejemplo rápido y culmino con la plática. En el amparo en revisión 554-2013, es un caso de feminicidio en el Estado de México, el caso de Marina Lima Buendía, un caso de género, en el cual la Suprema Corte estableció de manera enunciativa, más no limitativa, los diversos actos de investigación que se deben generar en el delito de feminicidio. Pero incluso la Corte señala que en el caso habrá que ver siempre el caso concreto para poder advertir el caudal probatorio que se necesita conforme al mismo. Son actos mínimos que sí efectivamente pudiesen existir en el tema del feminicidio, pero la Corte siempre es enunciativo, puede ser mínimos o inclusive puede ser menos de eso de lo que dice la Suprema Corte. Habrá que ver el caso en concreto para ver en qué supuesto se necesita uno u otra pericial o uno u otro documento o testigo conforme a lo que alude la Suprema Corte. Eso es lo que te puedo comentar, mi estimado Jordi Iván. Vayan haciendo sus preguntas a lo largo de esta plática, sin problema alguno, y en la medida de lo posible los voy advirtiendo y vamos comentando lo que señalan en el chat. Con todo gusto comentando esto. Entonces, segundo punto, control de la acción penal. El asesor jurídico es el viable, el idóneo para poder vigilar la investigación del Ministerio Público.
Intervención en audiencia. El asesor jurídico, al representar a la víctima, es como un defensor que representa a un imputado. Se le debe dar el derecho de usar la palabra en audiencia, ¿sale? El juez o la jueza que esté presidiendo la audiencia no tiene solamente que escuchar al MP y dirá, no, asesor jurídico, no, ese no importa, no. Siempre se debe de escuchar al asesor jurídico. La intervención del asesor jurídico es para complementar, si el fiscal va en la misma postura que el asesor jurídico, pues para complementar la postura del asesor jurídico, perdón, del fiscal. Si el Ministerio Público no va en ese camino, pues para impugnar sus decisiones, sin problema alguno. Entonces, la intervención propiamente del asesor jurídico en audiencia es sumamente importante y reitero, es relevante dado que esa intervención del asesor jurídico en audiencia, pues permite el control de lo que el fiscal o la fiscal realice en su momento, en audiencias en la etapa de investigación. En la etapa intermedia, obviamente aquí hay más acciones, más actuaciones. Yo solamente estoy resumiendo acá muy someramente lo que pudiese ser el asesor jurídico. En la etapa intermedia, dice, ahí debe decir control de la acusación complementario. Es decir, el asesor jurídico lo que hace es controlar o complementar lo que el fiscal en su momento realiza al presentar su acusación. El asesor jurídico debe ser un vigilante de todo lo que plantea el Ministerio Público por si le falta algo, por si el fiscal quizás o la fiscal no han emitido completamente algunos datos de la acusación. Entonces es viable en el caso que complemente el asesor jurídico. Por eso el 338 del Código Nacional establece facultades de la víctima y que de ahí retomará el asesor jurídico o asesora jurídica para poder emitir el pronunciamiento correspondiente ante el juez de control. ¿Sale? Primero. Segundo, audiencia y control, dice. Pues en la audiencia también el asesor jurídico o asesora jurídica tiene la obligación inclusive de representar a esa víctima y hacer los argumentos correspondientes en el caso. ¿Sale? Dice María del Carmen. ¿Qué efectos jurídicos conlleva si la víctima no firma el escrito de coadyuvancia? Dice Williams, tengo una duda. En el tema de la coadyuvancia, etapa intermedia, ¿puedo exponerla? No entiendo lo que escribiste, mi estimado Williams. Si lo puedes explicar con mayor claridad, con muchísimo gusto te puedo dar la respuesta. Comento con María. Dice, ¿qué efectos jurídicos conlleva si la víctima no firma el escrito de coadyuvancia? Bueno, primero, mi estimada María, eso lo voy a tocar ahorita en un momento. ¿Por qué? Porque el asesor jurídico representa a la víctima. Con el solo hecho de que el asesor jurídico ya firme ese escrito, ya incluso el juez debería requerir a la víctima simplemente para que se adhiera, o lo toma simplemente como que ya lo tiene la víctima o lo hace la víctima porque lo hace en representación de la misma. Claro, claro que en el caso, eh, claro que en el caso, a ver, un segundo. A ver. Me dice Williams que oralmente, sí, al final con muchísimo gusto escuchamos sin problema alguno, mi estimado Williams, al final. Ahorita checo nada más los temas que están en el chat. Bueno, respondo esta pregunta y luego me seguiré largo para no perder, digamos, los temas. No hay ningún problema, mi estimada María del Consuelo. ¿Por qué? Porque esa firma de la parte coadyuvante, o sea, el asesor jurídico, si él mismo firma y no firma la víctima, hay un amparo de la Suprema Corte, una contradicción de la Suprema Corte que hoy tocaremos, que se señala que con el solo hecho de que el asesor jurídico se ostente como asesor, ya puede plantear el amparo. Mismo argumento se puede dar en este caso que nos preguntas. Y ahorita lo voy a ahondar un poco más al momento de comentar esa contradicción de tesis. ¿Sale? Entonces, en audiencia puede realizar eso el asesor jurídico. Ahora, en juicio, el asesor jurídico también puede preguntar, así como la defensa, así como el fiscal, puede litigar en la audiencia, hacer interrogatorios, hacer contrainterrogatorios, sin problema alguno lo puede hacer el asesor jurídico. Y también el asesor jurídico puede solicitar incidentes. Imaginemos un asesor jurídico que solicite un incidente consistente en que se incorpore por lectura porque una persona falleció. Imaginemos que un fiscal de plano no puede hacer, una persona fiscal no puede plantear el incidente por algún desconocimiento o alguna cuestión que acaezca, pues el asesor jurídico lo puede hacer. Y es una petición viable porque es prueba que es relevante para el caso, que abona para el caso. Entonces, claro que puede hacer peticiones y también
la asesoría jurídica también puede hacer los alegatos, tanto de apertura como de clausura, y obviamente argumentar al momento en el cual se esté desahogando alguna cuestión en la etapa de juicio. Entonces, en términos generales, puede hacer todo eso el asesor jurídico. Paso con el número 4 y luego vamos a las preguntas que están en el chat, compañeros y compañeras. Punto número 4. Les voy a poner 3 ejemplos de cómo la Suprema Corte le ha dado propiamente importancia a la víctima. ¿Sale? Punto número 1. Quise comenzar con esas contradicciones de tesis porque hablan específicamente del asesor jurídico. ¿Sale? Dice punto número 1. Un equilibrio de la persona asesora jurídica y la persona defensora. Contradicción de tesis 291-2019 y contradicción de tesis 310/2019. En la contradicción de tesis 291-2019 fue una contradicción de tesis entre Nayarit, Ciudad de México y Jalisco propiamente. Los colegiados de esos circuitos, algunos colegiados de circuitos, se planteó la siguiente duda: si el asesor jurídico puede representar a la víctima en juicio de amparo, aunque la víctima no hubiese presentado el amparo. Esa fue, digamos, el tema a debatir. Fueron temas que en el fondo eran tanto del tradicional como acusatorio, etcétera. La pregunta era en amparo. La pregunta es, ¿el asesor jurídico puede representar a la víctima en juicio de amparo? Eso fue la contradicción de tesis 291-2019. Y la segunda contradicción de tesis 310/2019 fue entre la Ciudad de México y Quintana Roo. Y la pregunta que se dio en esa contradicción de tesis fue si el asesor jurídico, solo por el hecho de que se ostente como representante de la víctima al momento de presentar el juicio de amparo, ¿es suficiente o se requiere o es necesario requerir a la víctima? Bueno, para no hacer más amplio el tema, la Suprema Corte decidió en ambas contradicciones de tesis bajo la ponencia del ministro Ortiz Mena que, primero, que el asesor jurídico es similar a los defensores, o sea, deben tener los mismos derechos, primero. Segundo, que efectivamente el asesor jurídico representa a la víctima y como representa a la víctima, el asesor jurídico, al igual que la defensa, la persona defensora, por el solo hecho de que se ostente como asesor jurídico, ya es suficiente para poder creerle en el juicio de amparo, ya si en la autoridad responsable, en el momento de emitir su informe, señala que no tiene ninguna calidad esta persona, pues hasta una carpeta de investigación se le puede iniciar a este abogado o abogada que se ostente como asesor jurídico o asesora jurídica. Y también la Corte señaló que, claro, que el asesor jurídico puede llevar el juicio de amparo, incluso sin que la víctima en su momento hubiese presentado el juicio de amparo. ¿Vale? Entonces, esos amparos, esas contradicciones de tesis generan un equilibrio entre lo que es la persona asesora jurídica y la persona defensora. Ese primer punto. Segundo punto, el 258 del Código Nacional y su función para la víctima. Contradicción de tesis 233/2017. Esa contradicción de tesis originalmente se planteó entre 4 circuitos. Se planteó entre el circuito de la Ciudad de México, que es el primer circuito, se planteó entre el circuito de Puebla, que es el sexto circuito, y se planteó entre el 18º circuito, que es Morelos, y el tercer circuito, que es Jalisco. Fueron varios temas. El primero y el sexto circuito, la Ciudad de México y el Estado de Puebla, señalaban que para poder irse al juicio de amparo, que para poder acudir al juicio de amparo propiamente, sí podía la víctima irse al juicio de amparo contra las omisiones del Ministerio Público. O sea, la Ciudad de México y Puebla decían que sí podía la víctima acudir al juicio de amparo indirecto contra las omisiones del Ministerio Público. Y no era necesario agotar el 258, el control judicial. En cambio, el Estado propiamente de Morelos, el 18º circuito, señaló que la víctima, antes de acudir al juicio de amparo, que también tiene el derecho de acudir al juicio de amparo, primero tiene que acudir al control judicial vía omisiones, es decir, tiene que acudir al juez de control. La Suprema Corte resolvió la contradicción de tesis, tocó la función cognitiva, la función cautelar del juez o jueza de control, y la Corte señaló que las omisiones en investigación son controlables a partir del juez de control en instancia ordinaria, es decir,
la víctima primero debe acudir al juez de control o jueza de control en el procedimiento ordinario, y una vez que agote ese procedimiento ordinario o medio de impugnación, pues puede acudir propiamente al juicio de amparo. La Corte lo hace interpretando el artículo 109, fracción 21ª o 21, el cual señala que la víctima tiene el derecho a la impugnación de las omisiones y negligencias del Ministerio Público que afecten la investigación. Entonces, la Suprema Corte señala que el asesor jurídico será aquel abogado representante que impugnará esas decisiones y en el aspecto técnico lo presentará en la audiencia. Y por lo tanto, va a acudir a audiencia el asesor jurídico o asesora jurídica para efectos de hacer valer los argumentos correspondientes en la vía de impugnación del 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Del Código Nacional de Procedimientos Penales. La Suprema Corte de Justicia, un tercer punto dice ahí, constitucionalidad 204 del Código Nacional y la reparación del daño. En ese amparo directo en revisión 2666 diagonal 2020, amparo directo en revisión 266 diagonal 2020, es un amparo, digamos, que tocó un asunto en el cual se llegó a procedimiento abreviado. La víctima se opuso al procedimiento abreviado, el juez dio pauta al procedimiento abreviado, o sea, perdón, el juez no dio pauta o no declaró procedente el procedimiento abreviado, no admitió el procedimiento abreviado. Y una vez que generó esto, o que se actualizó esto, el imputado se va al amparo, señalando que el artículo 204 del Código Nacional de Procedimientos Penales es inconstitucional. Es un asunto propiamente del Estado de México, es un asunto en el cual creo que era despojo, no recuerdo el asunto exactamente, pero en ese amparo la Corte abordó lo que es, si es constitucional o no el 204, y la Corte señala también que el derecho a la reparación del daño es constitucional, el derecho a la reparación del daño lo tiene que proteger el asesor jurídico, y claro que el asesor jurídico puede hacer todas las peticiones que se estimen oportunas para poder proteger la reparación del daño. Entonces, ahí la Suprema Corte declaró constitucional el 204 del Código Nacional. También declaró constitucional el 476 del Código Nacional, pero es otro tema, es un tema, digamos, divergente. La Corte en ese amparo señala la gran importancia del asesor jurídico o asesora jurídica para los efectos de poder argumentar en las audiencias. Entonces, conforme a esos derechos de la víctima. Entonces, ahí ponemos tres de los variados ejemplos que ya tiene la Corte con respecto al asesor jurídico y la víctima. El asesor jurídico es otra persona más, otra parte del proceso, que tiene las mismas características y los mismos derechos que, o los mismos, digamos, derechos representados como si fuese el imputado. Tiene el derecho a ofertar prueba, tiene el derecho a argumentar, tiene el derecho a presentar incidentes. Se erige en un equilibrio entre defensa y asesoría. Entonces, cuarto punto, compañeros y compañeras. Ahora bien, vamos a abordar algunos comentarios, algunas preguntas del chat. Y si alguien quiere participar oralmente, como por ahí lo comentaban, pues creo que sí puede habilitar su micrófono, pero primero nada más déjenme checar lo escrito y luego vayamos a lo oral. ¿Sale? Dice Ulises, ¿por qué el juez no le da valor a sus manifestaciones que hace valer el asesor jurídico en la audiencia de vinculación a proceso o en la sentencia que emita? Pues no sé, mi estimado Ulises, no conoce el sistema acusatorio, no, o el asesor jurídico o asesora jurídica, pues no lo hace valer bien, que es otra cosa. A veces el juez ni siquiera le hace caso al asesor jurídico porque el asesor o asesora jurídica no lo hace valer bien. Hace argumentos impertinentes o en su debido caso el clásico que mejor me adhiero, ¿no? Por eso es importante conocer los precedentes de la Corte en materia de asesoría jurídica. Claro, la Corte ha señalado en el estudio del asesor jurídico o asesora jurídica la similitud o igualdad que existe entre asesoría y defensa. Entonces, quizás partir de esos precedentes ayudaría a que el juez escuche o la jueza escuche. Quizás el asesor jurídico o la asesora jurídica que a veces plantea algunas cuestiones, pues no lo hace correctamente. Y por esa razón el juez pues no le interesa en lo más mínimo. O podría ser que lo hace correctamente, pero el juez o la jueza simplemente piensa que con el fiscal es más que suficiente. Tiene todavía el chip o la idea de que el fiscal o la fiscal es el que representa a la víctima y como ya comentamos, pues no es así. Cintia dice, ¿se deben agregar a la carpeta de investigación lo investigado en la coadyuvancia por la asesoría? Una muy buena pregunta. Lo que hace la asesoría jurídica en su investigación particular, ¿lo puede agregar a la carpeta? Sí, lo puede agregar a la carpeta, no hay ningún problema.
Pero de que se debe agregar a la carpeta, o sea, de que sea forzoso agregar a la carpeta, no. La víctima tiene también, reitero, en ese plan de igualdad con la defensa, también el derecho a formar su propia carpeta de investigación y lo que estime oportuno, porque representa a la víctima, lo presentará al fiscal o en su debido caso. Por eso también la víctima tiene el derecho a pronunciarse sobre el ofertamiento de medios de prueba en la etapa intermedia y también el descubrimiento probatorio. Por esa razón, el Ministerio Público, perdón, por esa razón, el imputado descubre una vez que ya descubrió el fiscal y la defensa. El fiscal y la asesoría jurídica. Y así solamente ya podría ofertar la defensa. ¿Sale? Bueno, dice Pedro Pablo Pérez Fuentes. La figura del asesor jurídico como representante de la víctima debería ser independiente, porque cuando se promueve en contra del MP, cuando no es diligente en el proceso, protegiendo sus derechos de la víctima, ocasiona presiones y problemas al asesor jurídico. ¿O qué hacer en estos casos? No entiendo muy bien lo que nos comenta mi estimado Pedro Pablo. De que sea una figura independiente, pues de hecho sí es una figura independiente. El asesor jurídico victimal puede ser obviamente un abogado particular, uno, o dos, puede estar en la Comisión Ejecutiva de Víctimas, que también es una institución independiente, aunque a veces depende, digamos, del Ejecutivo, y ahí podría haber un problema, pero es independiente la figura, ¿sale? Si dice ahí, porque cuando se promueve en contra del MP, cuando no es diligente en el proceso, protegiendo los derechos de la víctima, ocasiona presiones y problemas al asesor jurídico. ¿O qué hacer en estos casos? Bueno, eh, si él o la asesora jurídica le tiene miedo al fiscal o a la fiscal, pues que deje el asunto. Pues ya, pues esa es la verdad. O sea, si vamos como abogados teniéndole miedo al Ministerio Público, no promoviendo lo que le toca a mi representado, pues ¿qué hacemos entonces como abogados ahí o como representantes de las víctimas? O sea, el asesor jurídico, si ve que el fiscal de plano no actúa, obviamente con el respeto debido, oiga, licenciado, fíjese que falta esto, esto y esto. Le voy a promover, le promuevo. Oiga, ya pasaron 15 días, no pasa de esto. No, aguántame. ¿Qué aguántame? No, vamos a presentar un control judicial. Y a partir de eso, obligar al Ministerio Público. Porque el Ministerio Público tiene esa obligación. Y esa es la importancia, y de ahí viene la gran importancia de la carpeta de investigación que también debe tener él o la asesora jurídica en el caso. Entonces, ¿qué se debe hacer? Litigar, en pocas palabras. Acudir con el asesor jurídico, perdón, acudir con la víctima y con el fiscal, hacer las peticiones, que el fiscal o la fiscal emita sus actos de investigación. Si no quiere hacer su chamba el fiscal, presionarlo. Pues para eso representan a la víctima, para efectos de poder promover. Y si no hace su función el fiscal o la fiscal, ¿y por qué no? Inclusive pedir que lo quiten de la carpeta, promover al procurador, al fiscal general o a la fiscal general, que le quiten la carpeta, que otro fiscal más objetivo lo lleve. Es un derecho también de la víctima, ¿sale? De hecho, uno de los temas o uno de los amparos que llegó en las contradicciones de tesis sobre la figura del asesor jurídico era la petición que hizo un abogado al procurador o al fiscal general, era un fiscal general, creo que de Puebla, si no estoy mal, de que cambiasen al Ministerio Público porque al parecer ya había algún tema de corrupción o un tema ahí, digamos, de cierta preferencia hacia el imputado, o una mala investigación, una negligente investigación. El fiscal no respondía a tiempo, se fue al amparo. Bueno, en el amparo, pues obviamente, pues el juicio de amparo se resolvió, obligando al ser objetivos y que se designen ministerios públicos correspondientes que lleven objetivamente la investigación. Pero el punto está que si el fiscal no actúa, para eso está el asesor jurídico. Entonces, yo les recomendaría checar esos precedentes de la Corte para que ustedes puedan advertir la gran importancia o la relevancia de lo que un asesor jurídico puede realizar. Los compañeros y compañeras, salvo que no sé si tengan alguna pregunta oral, que creo que sí es posible, no sé, señalarla si tienen alguna pregunta oral, por mi parte sería todo. No sé si hay alguna pregunta ahí al respecto oralmente. Ahí en el chat si lo puedan poner para que los habiliten, si no, pues por mi parte sería todo, compañeros y compañeras. Por ahí William dice, una duda, dice. Si pueden poner a William ahí para que aperture su micrófono y con mucho gusto lo escuchamos. No sé si me pueden apoyar. A ver.
¿Te escuchamos, William? Ya está aperturado tu micrófono, William. ¿Sí? ¿Gustas hablar? No, pues no hay ninguna. Ya está aperturado el micrófono, William. Si gustas hacer la pregunta, con todo gusto, pero no. Ok. Entonces no se escucha. Entonces, por mi parte sería todo, compañeros y compañeras. Muchas gracias, obviamente. A ver, dice, la duda es sobre el término para la coadyuvancia que se tiene de 3 días. ¿Cuál es la duda, mi estimado William? Si la pudiese poner en el chat, ¿cuál es exactamente la duda para poder abordarla? En caso de cambio de asesor, ya es a petición de la víctima. No. Los 3 días que se dan, si hay un cambio de asesor, ya es problema del asesor. Es decir, si la víctima tuvo asesor jurídico y la víctima en audiencia intermedia, como dices, lo cambia, eso ya culminó el derecho de la víctima. Es decir, no es un tema de que, digamos que porque cambia de asesor jurídico, ahora ya deben dar otros 3 días a la víctima. No, eso no es viable. Inclusive con la defensa pasa lo mismo. Si la defensa tuvo un tiempo para poder hacer algún tipo de actuaciones y en la audiencia intermedia hay cambio de defensor, no podría. Es como si fuese igual pensar en juicio, imaginemos. Si en etapa de juicio hay cambio de defensor, no, señores, que jueces que no hicieron una buena investigación regrese hacia atrás, no se puede. La existencia de asesor jurídico, con la sola existencia de asesor jurídico ya se dan los derechos de la víctima. Si en el caso pudieses probar que el asesor jurídico anterior fue una persona negligente, obtener material probatorio, pues pudiese plantearse un incidente para poder nulificar ese acto, solamente así, pero el simple cambio de asesor no abre la puerta para poder pedir otros 3 días para los efectos de poder ofertar material probatorio o coadyuvancia, todo lo que señala el 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, compañeros, pues por mi parte sería todo. Me disculpa que termino ya, bueno, de hecho hasta terminé 1 hora. Por mi parte sería todo. Gracias al Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales y mi estimado Manuel Corado por la invitación, como siempre, para poder platicar. Y pues espero platicar con ustedes en otro tema posteriormente. Tengan una linda tarde y abrazo a todos y a todas. Muchísimas gracias por escuchar.